El caso de la desaparición del primer ministro de Australia. El líder desaparecido, un misterio colosal. Capítulo 1. La tragedia de un fin de semana tranquilo. 17 de diciembre de 1967, en una tranquila playa de Portsea, Victoria, Australia. Era un día de verano perfecto, con un sol radiante y una fresca brisa marina. Ese día, el 17 primer ministro de Australia, Harold Holt, visitó la playa de Cheviot con sus amigos durante el fin de semana. Holt, que entonces tenía 59 años, era conocido como un hombre de mar que disfrutaba habitualmente del buceo y la natación. No temía a las olas embravecidas, y ese día no fue la excepción. A pesar de que sus amigos intentaron disuadirlo, se lanzó al mar con familiaridad. Nadie imaginó que esa sería la última vez que lo verían. Las olas eran tan fuertes que parecía peligroso. Pero él sonrió, dijo que estaría bien y entró en el mar. Este es el testimonio de Marjorie Gillespie, una de las amigas que estaba con él en ese momento. Pocos minutos después de que el primer ministro Holt entrara en el agua, fue arrastrado por una ola gigante y desapareció de la vista. Fue como si el mar se lo hubiera tragado. Capítulo 2. La mayor operación de búsqueda de la historia. La impactante noticia de la desaparición del primer ministro se extendió inmediatamente por toda Australia. El gobierno australiano lanzó una operación de búsqueda y rescate sin precedentes. Buques de la Marina, helicópteros de la Fuerza Aérea, cientos de policías y soldados, y numerosos voluntarios se movilizaron hacia el área de la playa de Cheviot. Los equipos de búsqueda rastrearon minuciosamente la costa y el fondo del mar. Los buzos se sumergieron valientemente en las turbulentas aguas, intentando encontrar cualquier rastro del primer ministro. Pero el tiempo pasó inexorablemente, y la esperanza se convirtió gradualmente en desesperación. A pesar de una búsqueda masiva de 2 semanas, no se encontró ni el cuerpo del primer ministro Holt, ni siquiera un trozo de su traje de baño. El líder de una nación había desaparecido sin dejar rastro. El pueblo australiano quedó conmocionado y sumido en el dolor. ¿Qué le había sucedido exactamente? Capítulo 3. El torbellino de la sospecha. ¿Simple accidente o conspiración planeada? Misterio 1. ¿Fue realmente un simple accidente? El anuncio oficial del gobierno fue un simple accidente por ahogamiento, considerando una lesión en el hombro que el primer ministro Holt sufría y las olas embravecidas. Era un escenario plausible. Se dijo que sobreestimó su habilidad para nadar y sucumbió ante la fuerza impredecible de la naturaleza. Sin embargo, había varias dudas. ¿Por qué un nadador veterano, que había pasado toda su vida en el mar, se habría lanzado de manera tan imprudente a olas tan peligrosas? Además, el hecho de que no se encontrara ningún cuerpo también alimentó las sospechas. Generalmente, en los casos de ahogamiento, el cuerpo suele ser arrastrado a la orilla en unos pocos días. Misterio 2. ¿Se quitó la vida? Algunos sugirieron que el primer ministro Holt podría haber tomado una decisión extrema. En ese momento se encontraba en una situación política difícil. Enfrentaba duras críticas del público por la participación en la guerra de Vietnam, y se especulaba que la presión política y el estrés habían llegado a su punto máximo. También se afirmó que la medicación que tomaba podría haberle inducido a la depresión. Sin embargo, su familia y colegas negaron rotundamente la teoría del suicidio, diciendo que él nunca sería ese tipo de persona. Se dice que la mañana de su desaparición estaba tan brillante y enérgico como siempre. Misterio 3. El primer ministro desaparecido, a bordo de un submarino chino. A medida que el caso se convertía en un laberinto, surgieron todo tipo de teorías de conspiración extravagantes.
La más impactante fue la teoría del espía chino. El autor británico Anthony Gray afirmó en su libro El primer ministro era un espía que el primer ministro Holt era en realidad un doble agente para China, y desertó ese día en un submarino chino. Según su afirmación, Holt fingió nadar en la playa, y luego abordó en secreto un submarino chino que esperaba. Era un escenario muy interesante, pero no se presentó ninguna prueba concreta que lo respaldara. Con la tecnología de la época, era casi imposible que un submarino se acercara sigilosamente a una costa con olas tan fuertes. Misterio 4. ¿Un complot de asesinato de la CIA? Otra teoría de la conspiración era que la CIA de Estados Unidos lo había asesinado. En ese momento, el primer ministro Holt era un firme partidario del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, quien había decidido enviar tropas australianas a la guerra de Vietnam, bajo el lema de América Primero. Su famoso discurso Todo el camino con LBJ simbolizaba esta relación. Sin embargo, algunos afirmaron que Holt se había vuelto escéptico sobre la realidad de la guerra de Vietnam, y estaba a punto de oponerse a la participación. La teoría sugiere que la CIA, sintiéndose amenazada, lo eliminó. Pero esto también fue solo una especulación, basada en la imaginación, sin pruebas claras. Capítulo 4. Un enigma que nunca se resolverá. El caso de la desaparición del primer ministro Harold Holt sigue siendo el mayor misterio en la historia de Australia, incluso después de más de medio siglo. Su cuerpo nunca fue encontrado y la verdad que rodea su muerte yace en las profundidades del mar. ¿Fue una desafortunada víctima arrastrada por las olas embravecidas, como anunció oficialmente el gobierno? ¿O puso fin a su propia vida, bajo presión política? ¿O quizás fue víctima de una teoría de conspiración más extraña que la ficción? Solo una cosa es segura: el líder de una nación desapareció un día sin dejar rastro. Las olas embravecidas de la playa de Cheviot continúan golpeando la orilla hoy, como si conocieran la verdad de ese día. ¿Qué sucedió realmente en ese mar, ese día? La llave de la verdad puede estar oculta para siempre detrás del velo del misterio.